Hola, mi nombre es Teresa de Jesús León Guillermo, estudiante de la licenciatura en Enfermería. Actualmente me encuentro cursando el quinto grado Grupo G en los sábados matutinos. ¿Qué son los huesos? Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos, entre ellos lo que es el cartílago, el tejido conectivo denso, el epitelio, el tejido adiposo y el tejido nervioso. Por tal motivo se considera que cada hueso es un órgano, ya que el esqueleto humano está formado por 206 huesos y gracias a ellos podemos mantenernos de pie y proteger nuestros órganos. Funciones de los huesos. Los huesos tienen muchas funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Primero, dan soporte. Son la estructura que sostiene todo nuestro cuerpo. Segundo, protegen nuestros órganos internos, como por ejemplo, el cráneo protege nuestro cerebro. Las costillas protegen nuestro corazón y los pulmones. También permiten el movimiento porque junto con los músculos y las articulaciones hacen posible que caminemos, corramos, trepemos un árbol y levantemos cosas. Otra función muy importante es la hematopoiesis, porque significa que de la médula ósea se producen las células de la sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y además los huesos almacenan minerales tales como son el calcio, el fósforo, que son esenciales para la vida. Estructura de los huesos. Ahora, hablando de la estructura de un hueso largo como lo es el fémur, se divide en tres partes principales. La diáfisis es la parte central o el cuerpo del hueso. La epífisis son los extremos del hueso donde se unen con otros huesos para formar articulaciones. La metáfisis es la zona entre la diáfisis y la epífisis, donde ocurre el crecimiento del hueso durante la infancia y la adolescencia. Por dentro los huesos están formados por dos tipos de tejidos. El tejido compacto, que es duro, fuerte y forma la parte externa. El tejido esponjoso, que tiene espacio y contiene médula ósea. Crecimiento de los huesos. El crecimiento de los huesos ocurre de dos formas principales. El crecimiento endocranial es cuando el hueso se forma a partir de un molde de cartílago. Este proceso ocurre en la mayoría de los huesos del cuerpo, principalmente en los largos. El crecimiento intramembranoso, donde el cuerpo se forma directamente a partir de tejido conjuntivo, sin pasar de la fase de cartílago. Esto sucede en los huesos del cráneo, por ejemplo. El crecimiento del hueso continúa hasta que llegamos a la edad adulta, cuando las placas del crecimiento se cierran. Tipos de huesos según su morfología. Existen varios tipos de huesos. Están los largos, como el fémur o el húmero, que ayudan al movimiento. Están los cortos, como los del carpo o el tarso, que dan estabilidad. Están los planos, como el esternón y los huesos del cráneo, que protegen los órganos. Los irregulares, como las vértebras, y los sesamoideos, como la rótula, que se encuentra dentro de algunos de los tendones. Células en el tejido óseo. En los huesos encontramos diferentes tipos de células, una con una función en específica. Las células osteoprogenitoras son como las células madres. En el hueso se transforma en otras células más especializadas. Los osteoblastos son las que construyen huesos nuevos, ayudando a que el hueso crezca y se repare. Los osteocitos son las células maduras que mantienen el tejido óseo, y los osteoclastos son encargadas de nutrir
hueso viejo o dañado para que pueda renovarse constantemente. Gracias a la acción de todas las células, nuestros huesos se mantienen sanos, fuertes y con capacidad de regenerarse. Ahora voy a hablar sobre los tipos de fracturas, porque bueno, existen muchos tipos de fracturas, dependiendo de la forma o en la que se rompa el hueso, porque pues también puede ser causada por un accidente, un golpe, como una caída, o también puede ser causada por una enfermedad, como en este caso es la osteoporosis. La primera fractura que hablaremos será la cerrada o la simple. Bueno, en este tipo de fractura el hueso se rompe pero no atraviesa la piel. Quiere decir que no sale o el hueso no se expone fuera de la piel. La lesión se queda dentro del cuerpo sin exposición al exterior. Por ejemplo, cuando alguien se cae y el brazo se deforma pero la piel sigue intacta. En las dos está la fractura abierta o compuesta. Aquí es cuando el hueso se rompe la piel y puede verse o sobresalirse el hueso. Una fractura es una fractura muy peligrosa porque hay riesgo de infección y pérdida de sangre, por lo que necesita atención médica urgente. En la 3 está la fractura transversal. El hueso rompe la línea recta formando un corte horizontal limpio. Generalmente ocurre por un golpe directo a una fuerza perpendicular al hueso. Oblicuo. En esta fractura el trazo es diagonal o inclinado. Se produce cuando hay una fuerza que actúa sobre el ángulo sobre el hueso. Está la fractura continua. Es una fractura más grave porque el hueso se rompe en varios fragmentos pequeños. Normalmente ocurre en accidentes fuertes como choques o caídas o de gran altura. Fractura en espiral, que es el trazo de la fractura que tiene forma de espiral y se debe a una torsión o giro del hueso. Por ejemplo, puede pasar en el deporte o caídas donde la pierna o el brazo giran bruscamente.